Entonces ya estaríamos en esta gráfica. Como ustedes se podrán dar cuenta, yo he reescrito el diagrama con el vector girante tal como está aquí. Lo he pasado a tal como está aquí, donde yo he proyectado menos xm, x igual a 0 y xm sobre el eje horizontal. Lo he hecho de la misma forma para esta expresión de aquí. Bueno, para esta gráfica de aquí. Solamente que antes de empezar debemos considerar un detalle. Cuando nosotros definimos a la onda cosenoidal que nos permite determinar la posición de la partícula en el espacio, xm se mide, pero se mide no a lo largo del eje horizontal, sino que se mide a lo largo del eje vertical. Aquí estaría xm y aquí estaría menos xm. Entonces, cuando yo analicé el movimiento oscilatorio de este cuerpo, yo proyecté su posición en xm, en x igual a 0 y en menos xm a lo largo del eje horizontal, de la misma forma en que lo hice para este diagrama. Sin embargo, y que respeté para este diagrama. Sin embargo, nosotros debemos recordar que para definir a la función cosenoidal que nos permite determinar el comportamiento de la partícula de acuerdo a su posición, del comportamiento de la partícula de acuerdo a su posición, xm no se mide xm y menos xm no se miden proyectándose a lo largo del eje horizontal, sino que se miden proyectándose a lo largo del eje vertical, de aquí a acá y de aquí a acá. Por lo que, este diagrama aún sigue midiendo a xm proyectado sobre el otro eje, el horizontal. Entonces tenemos que hacer una última modificación para que estos dos concuerden, que vendría siendo la siguiente. Entonces, a este círculo, no a este diagrama, no lo puedo no correspondería
No, este diagrama no me permitiría hacer la correspondencia entre la forma en la cual se comporta la posición del cuerpo ya proyectado sobre el eje coordenado, si no hago corresponder el xm, que aquí estaría sobre el eje vertical, al igual que el menos x, que aquí estaría sobre el eje horizontal, al igual que menos xm, con la forma que como se proyecta en el eje coordenado, que es en el eje vertical. Entonces tengo que girar mi diagrama de tal manera que se vea así. Ahora, si se dan cuenta, lo he girado 90 grados para acá. Miren, así. 90 grados para acá. Este diagrama se vería de esta forma. Ahora sí, xm, la proyección de xm positiva y la proyección de xm negativa coincidirían con la forma en la cual se proyecta xm y menos xm sobre el eje coordenado, que permite definir la posición de la partícula con respecto al tiempo, denotado a través de la función cosenoidal. Ahí está. Era el último detalle que tenía que hacer antes de iniciar el análisis. Porque nosotros procuramos en este diagrama, el primerito, que el xm y menos xm se proyectaran a lo largo del eje horizontal, tal como lo hace el movimiento para el cuerpo. Pero una vez que nosotros queremos hacer la interpretación del comportamiento de la posición de la partícula sobre el eje coordenado con respecto al tiempo, ya no nos serviría tenerlo sobre el eje horizontal como está aquí, porque en dicho eje con respecto al tiempo se proyecta de forma diferente. Ahora xm y menos xm se proyectan sobre el eje vertical, por lo que es necesario girar este diagrama para que sí coincidan las proyecciones de xm y menos xm de aquí, si coincidan en cuanto a los ejes las proyecciones de menos xm y xm, que ahora nos conviene que estén proyectadas sobre el eje vertical para que se pueda hacer la interpretación correcta, tal como ustedes lo pueden apreciar en este punto de acá, este punto, donde como ahora sí de xm y menos xm están proyectados sobre el eje vertical, lo cual permite una correspondencia del vector girante sobre el plano sobre el eje coordenado, donde se proyectaría si manejamos la variable tiempo. Y ya tenemos nuestro ángulo de fase, 289.98 grados, que nos permite un inicio en esta posición, donde vamos hacia xm negativo, xm positivo, como lo pueden apreciar aquí. Tenemos este ángulo de fase que se mide desde xm, empezando desde que se mide en xm positivo, que es el punto en el que iniciaría nuestro movimiento si el ángulo de fase fuera igual a 0. Aquí iniciamos y ya tenemos los 289.48. Sí, 48 grados. 48 grados que nos permite proyectar el inicio, que va aquí y va hacia xm positivo. Va hacia xm positivo. Y ahí va. Y ya estaríamos definiendo la función cosenoidal que permite establecer la posición del cuerpo con respecto al tiempo de 0 a t en el movimiento oscilatorio. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿Dudas, preguntas? Entonces, nada más como detalle, último detalle, para repetir lo que se ha dicho. Aquí teníamos a menos xm y xm proyectados sobre el eje horizontal para hacerlo coincidir con el diagrama del cuerpo, cómo se mueve. Una vez que queremos nosotros interpretar nosotros queremos interpretar cómo se comporta el cuerpo en el momento oscilatorio con respecto a su posición oscilando entre xm y menos xm, no podemos dejarlo sobre el eje horizontal, porque para dicha interpretación que acabo de mencionar es necesario que estén sobre el xm y menos xm estén sobre el eje vertical para que se analicen con respecto al tiempo. Entonces, este diagrama sufre un giro de tal forma que xm y menos xm estén ahora sobre el eje vertical, donde sí corresponderían al mismo eje que maneja el diagrama que permite estudiar el comportamiento de esta partícula en el movimiento oscilatorio. Y el ángulo de fase de 2D, que empezaría en xm positivo, porque ahí es el punto donde inicia el movimiento oscilatorio si el ángulo de fase fuera igual a 0,
Entonces se mediría a partir de aquí el ángulo de fase, que en este caso fueron 289.98 grados, y su proyección en el eje coordenado nos permite, nos permite saber el inicio de la onda, la cual va hacia XM positivo, y ya estaría haciendo su comportamiento típico de la función cosenoidal. A medida que este vector girante va avanzando en el tiempo, gracias a la frecuencia o velocidad angular omega, ya estaría proyectando. Empieza aquí, y a medida que va avanzando de acuerdo a la frecuencia angular omega, el vector girante ya estaría proyectando sobre el eje coordenado con respecto al tiempo los diferentes puntos que corresponden a la posición del cuerpo, que corresponden a la función cosenoidal que permite definir la posición del cuerpo con respecto al tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? Entonces, ahora sí. Ya que tenemos el comportamiento del movimiento oscilatorio que depende de la posición, voy a reescribir mi función que me permite definir a la función cosenoidal en el plano, que en este caso es x igual a xm, por el coseno de 23.24t más 289.48 grados. 48 grados. Ahora sí, yo quiero saber los primeros 3 instantes en los cuales, como aquí lo dice, quiero saber los primeros 3 instantes del tiempo cuando el cuerpo tenga una máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable. Es decir, los primeros 3 instantes cuando el cuerpo esté en XM o en menos XM. Entonces sería este y este. ¿Bien? Entonces, el argumento del coseno, a diferencia de lo que hicimos las veces pasadas de sumar ángulos y restar ángulos e ir viendo cuántos ángulos tenemos que sumarle 90 grados, cuando tenemos un ángulo de fase como este sería muy difícil llevar a cabo un procedimiento como el que estoy comentando. Es bastante cansado. Por lo que nosotros simplemente vamos a recurrir a la característica cual. ¿Para qué argumentos la función coseno tiene sus valores máximos y mínimos? Que es cuando esta función tendría los mayores valores para x, que es lo que se busca, los mayores valores o las mayores distancias de separación con respecto al punto de equilibrio estable, con respecto a x igual a 0. Entonces, sí, como estaban... Entonces, ¿cuáles serían los argumentos de la función coseno que cumplen con esa condición? Pues serían los siguientes. Serían los argumentos igual a 0, porque coseno de 0 es 1, un valor máximo. 1. Pi, coseno de pi es menos 1, otro valor máximo, en este caso negativo. 2pi, que es coseno de 2pi es 1, otro valor máximo positivo. 3pi, y así seguiría. Como nos piden los 3 primeros valores, nosotros tomaríamos 0, pi y 2pi. Pero aquí tenemos un problema con 0. Si nosotros escogemos a 0, este ángulo sería a la hora... Si nosotros escogemos a 0, de hecho si nosotros escogemos a 0 y a pi, este ángulo que pasaría al otro lado restando haría que el tiempo fuera negativo. Entonces no podemos escoger 0 y pi con este ángulo. Tendríamos que elegir a partir de 2pi, 3pi y 4pi. Si yo hubiera manejado el ángulo negativo, que en este caso es menos 70.52 grados, sí podría elegir a partir de 0, pi y 2pi y obtendría los mismos tiempos. Porque ahora, al ser negativo, pasaría el otro lado como positivo y ya no haría negativos a estos resultados, porque sería suma de positivos. Pero como he elegido el ángulo positivo, entonces tengo que elegir mis valores a partir de 2, 3pi y 4pi para que los tiempos no se me hagan negativos. De hecho, y a partir de este momento, bueno, voy a hacer una pequeña nota. Entonces, una función cosenoidal con un ángulo de fase igual a 0 se comporta así. Empieza su tiempo igual a 0 con su valor máximo positivo. Como tenemos un ángulo de fase para este ejercicio de 289.98, quiere decir que me adelanto 289.48 grados. Entonces me iría de aquí, por acá ya llevo 90, por acá ya llevo 180, por acá ya llevo 270, por aquí serían los 289.98, que es justo el inicio que tengo aquí.
Muy bien. Entonces, ¿pero qué hubiera pasado si hubiera considerado el ángulo negativo? Hubiera sido de esta forma. Entonces me imagino la proyección de esta función cosenoidal en el semiplano izquierdo cuando el tiempo es menor a 0. ¿Listo? Y como me han dado un ángulo negativo, entonces, y ese ángulo negativo es igual a menos 70.52, de aquí a acá, menos 90. Pero de aquí a acá serían más o menos los 70.52, de aquí a acá, menos 90. De aquí a acá, menos 70.52. Es decir, el punto de inicio sería aquí, que es justo lo que está acá. Es el punto de inicio de acá. Entonces, aquí se pueden dar cuenta cómo ya sea que lo tomen positivo, el ángulo de fase, o lo tomen negativo, el ángulo, aquí lo voy a poner positivo, el ángulo de fase, que es 289.48. O negativo, el ángulo de fase, que es menos 70.52. Ya sea que lo tomen positivo o lo tomen negativo, en sí tenemos la misma fase para la onda. Este de aquí y este de aquí corresponden al mismo punto, el punto de inicio. Okay. Es el mismo. Solamente que en uno nos fuimos para acá, llegamos al mismo punto, y aquí nos fuimos para acá y llegamos al mismo punto para la fase de la onda, y el mismo inicio, acá. Aquí este correspondería a este también corresponde a este, solamente que la diferencia entre este punto y este punto es un ciclo completo. Y cada vez que tenemos un ciclo completo, llegamos a la misma fase para la onda, solamente que sí, como se menciona, en diferentes ciclos, pero es el mismo inicio, y el mismo comportamiento de inicio para acá, para acá, para acá. Y la ventaja que tenemos para el último análisis, si hubiéramos escogido el ángulo negativo, es que, como les digo, ya nos descartamos a 0 y a pi, porque cuando estamos manejando el menos 70.52, pasaría al otro lado como positivo y ya no haría negativo al tiempo que vamos a calcular. Como estamos manejando el positivo, que es muy grande, pasaría al otro lado de la igualdad como negativo y nos haría negativos los tiempos si tomamos 0 a pi. Entonces tenemos que, para este ángulo, tenemos que tomarlo a partir de 2pi y 3pi. Precisamente por ese cambio de ciclo. Tenemos que considerar este otro ciclo, para que este otro ciclo de adelanto de este con respecto a este, para que nuestro tiempo no se nos haga negativo. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, Ahora sí, ya voy a igualar el argumento del coseno, 23. Y un detalle más. Como estamos manejando la frecuencia angular omega, en sí la frecuencia angular omega, ¿cuáles son sus unidades de medida? Son los radianes por segundo. Entonces, esto está en grados. No me conviene tenerlo así. Es necesario que pase el ángulo de grados a radianes. Entonces voy a reescribir. ¿Y cómo paso de grados a radianes? Como ya les había dicho. Si ustedes tienen grados y quieren pasarlos a radianes, van a tomar su ángulo, que en este caso es 289.98, y lo van a dividir... punto 48. Estoy confundiendo cada rato ese 4 con 9. Bueno, 289.48 y lo van a dividir entre 180. Muy bien. Y después lo van a multiplicar por 3.1416. Por 3.1416. Me dio 5.052 radianes. Aquí lo voy a poner. XM en radianes sería XM por el coseno de 23.24t más 5.052 radianes. 5.052 radianes. Ahí está. Ahora sí, ya puedo obtener los tres primeros tiempos, por fin. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces voy por el primer tiempo. El primer tiempo se obtiene cuando el ángulo del coseno es igual a 2pi, como les había dicho, 2pi. Entonces cuando 23.24 por t, en este caso t subíndice 1, mi primer tiempo, más 5.052 radianes, que puedo omitir sus unidades de medida en el proceso, es igual a 2pi. 2pi, 2 por 3.1416. Entonces el tiempo t subíndice 1 sería igual a 2pi menos, más, pasa como menos, lo que les decía, menos 5.052 entre, menos, más, pasa como menos, y entre 23.24. Esto me va a dar 2 por 3.1416, 2
por 3.1416 menos 5.052, lo cual me da 1.232 entre 23.24, lo cual me da 0.052 segundos. 0.052 segundos. O también que puede interpretarse como 52 milisegundos. Recuerden, miles por 10 a la menos 3. Miles por 10 a la menos 3. Y este tiempo es muy pequeñito porque, de hecho, ya nos falta muy poco tiempo para pasar de aquí a acá, como se puede apreciar en la gráfica del movimiento del cuerpo. Vamos aquí, completamos acá, iniciamos en 1/3 de m cuando ya nos dirigimos hacia la derecha. Nos falta muy poco para pasar de aquí a acá, de aquí a acá. Bueno, ya regresamos. Estamos aquí, falta muy poco para llegar a la posición XM. Por eso ese tiempo va a ser muy corto. Ese tiempo va a ser muy pequeño. Y ahora yo les pido que de tarea para practicar calculen los otros tiempos. Ya es sencillo. Para el tiempo t subíndice 2 igualan esta parte a 3pi. Para el tiempo t subíndice 3 igualan esta parte a 4pi. Y ya obtendrían, y despejan, y ya obtendrían los tiempos. Entonces lo hacen de tarea para practicar, no se va a revisar, es para practicar. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Comentario, dudas, preguntas? Bueno, entonces me despido. Que tengan buena tarde, que tengan buen día. Hasta pronto, nos vemos mañana para más ejercicios. Para más ejercicios. Hasta luego, se cuidan. Adiós.